Bienvenidos hermanos nuevamente con ustedes en esta tercera parte de esta entrega del milenio. En la primera parte hablamos acerca de la primera resurrección, en la segunda parte acerca de Satanás atado, respondiendo a algunas preguntas honestas que tienen las personas y dudas. Y en esta tercera parte vamos a hablar volviendo a la sombra o volviendo a la ley de Moisés, que muchos creen que durante el milenio vamos a volver a la ley de Moisés, a la ley levítica. Que pues en otras palabras es volviendo a la sombra. La sombra pues es sombra de lo que había de venir, que era Cristo y pues la ley de Cristo, pero personas creen que vamos a volver a la sombra y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Y lo hacen usando, pues ustedes saben, Apocalipsis 20 y acomodan todo Apocalipsis 20 de la forma que ellos lo entienden, especialmente los profetas. Todos los profetas, básicamente todo lo acomodan a la doctrina de la dispensación, a la doctrina del milenio, y hasta van tan lejos como acomodar lo que dijo el Señor Jesús y los apóstoles también a esta doctrina. Entonces, yo pienso que sí es sumamente importante y es muy peligroso. Ya lo he explicado en la enseñanza primera que di acerca del milenio, doctrina peligrosa, espero que lo hayan visto. Es peligroso también en este caso de volver a la ley, porque he visto hermanos que han estado con nosotros que literalmente se han ido a judaizarse, están guardando los días, las fiestas, han vuelto a la ley, han vuelto a la sombra y se están yendo a las raíces hebreas. Y en algunos casos todo comenzó por la doctrina del milenio. Así que no es algo pequeño, es algo serio, algo que se tiene que tomar y seriamente. Yo creo que es un tema muy importante, especialmente cuando acomodas todas las profecías a eso y ves todo de esa manera, con ese velo. Entonces, la dispensación o las dispensaciones, primeramente, ¿qué son las dispensaciones? Son periodos de tiempo en donde el requisito para ser salvo cambia. O sea, ¿por qué el margen de ser salvo cambia? Porque tienen que acomodar y tienen que forzar su doctrina. Entonces, si cambia toda la ley, todas las enseñanzas, el requisito en sí, lo más valioso de ser salvo, o sea, la salvación, lo más importante, tu salvación, tienes que guardarlo con temor y temblor. Si eso cambia, dependiendo del tiempo, entonces tú prácticamente puedes hacer lo que te da la gana con las escrituras. Obviamente en el Antiguo Testamento pues había un antiguo pacto y ahora hay un nuevo pacto, pero lo que estas personas enseñan es que después del nuevo pacto vamos a volver al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús está reinando supuestamente, todos lo van a ver y tienen que obedecerle en el antiguo pacto. Entonces, desde ahora ya se están dando cuenta que es un poco absurdo, suena mal, no es que lo quiero hacer sonar mal, es que literalmente eso es lo que creen. Literalmente, vamos a empezar. Vamos a ir a Zacarías. ¿Por qué Zacarías? Porque es uno de los profetas que ellos se aferran más. Pudiera ir a otros profetas, Isaías, hay hermanos, es bastante. Prácticamente tienen que leer la Biblia otra vez sin el velo del dispensacionalismo. Pero en Zacarías creo que se agarran mucho de eso y es difícil, o sea, son textos muy difíciles de entender, pero vamos a tratar de la mejor manera posible, con la ayuda del Señor, acomodarlo a las sanas palabras del Señor Jesús y sus apóstoles. ¿Ok, hermanos? Vamos a Zacarías capítulo 8, empezando en el versículo 3, dice: Así dice el Señor, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Tienen que entender, hermanos, que todo lo que voy a leer aquí, prácticamente todo, ellos piensan que está pasando durante el reino milenial de Cristo. Entonces, tengo que dibujarlo primero para tener un poco de contexto. Como ustedes ya saben, la línea de tiempo, aquí está Cristo, aquí está, vamos a llamar esta parte, yo lo voy a llamar como dice la palabra, pues la sombra. No es que lo quiero hacer sonar tenebroso a propósito, pero hermanos, la palabra lo llama la sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Entonces, aquí sucede algo. Este es el antiguo pacto y este es el nuevo pacto.
No tengo que explicar lo que significa eso, hermanos. Ustedes como creyentes deben saber, deben haber estudiado qué significa eso. No vamos a hablar de todas las cosas necesariamente, solamente algunas importantes. Por ejemplo, acá, el derramamiento del Espíritu Santo. No voy a hablar del rapto, realmente no quiero hablar del rapto. Tribulación. Tampoco no voy a hablar de Satanás atado, desatado. Tienen que ver el video anterior para eso. Viene el Armagedón, que es cuando viene el Señor Jesús. Todo ojo le verá. Armagedón. Después ellos dicen que viene el juicio de las naciones, etcétera, etcétera. Y aquí está el milenio, 1000 años, supuestamente. Milenio. Entonces, prácticamente todo esto que estamos leyendo, cuando habla de, nuevamente, así dice el Señor, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Ellos piensan que literalmente Jesús viene a reinar en esta tierra actual, que todavía hay pecado, pues va a reinar allá en Jerusalén de ese estado, aquel estado supuesto de Israel, ahí va a reinar. Eso es lo que ellos piensan y básicamente todo lo que vamos a leer tiene que ver con eso, pero vamos a explicarlo de otra manera, de la manera que dijo el Señor Jesús, una manera diferente que te enseñaba en la iglesia. Y espero que tengan un corazón abierto, hermanos, porque no quiero expresarme de una manera ofensiva o para difamar o para insultar, para nada. Yo vengo de una manera humilde, espero, y simplemente como buenos bereanos, que ustedes abran sus Biblias y ustedes conecten los puntos de acuerdo a las sanas palabras del Señor Jesús. Continuamos en el versículo 3. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas, y ahí es donde ellos creen que, bueno, ancianos, como dice, van a vivir cierto tiempo, niños van a vivir un montón de tiempo, y pues la gente va a vivir mucho tiempo acá, pueden vivir hasta, no sé, 1000 años, quizás 100 años si se portan bien, cosas así es lo que dicen usando estos versos. Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ella. Así dice el Señor de los ejércitos, si esto pareciera maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo, de la tierra del oriente, de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Eso es un hermoso, lo he escuchado ya, que yo seré a el Padre, será mi Hijo, yo seré a el Dios, ellos serán mi pueblo. Hemos escuchado estos términos antes, pero como les estoy explicando, estas personas dispensacionalistas, mileniales, acomodan todo para que tenga que ver con el famoso milenio y que toda la gente va a ir a Jerusalén en la nación de Israel, pero lo que no están entendiendo es el corazón de Dios. Y cuando habla de Sion, el monte de santidad, Jerusalén, vamos a Hebreos 12. En Hebreos 12, pues hay muchos ejemplos que les puedo dar, queridos hermanos, pero es que realmente sería una vida entera, una vida entera explicando. Hebreos 12, versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Entonces, esto no está hablando de un monte que se va a palpar, un monte de Sion aquí, eso es lo que ellos explican, que va a ser en Jerusalén, allá en Palestina, en la nación de Israel. Un lugar que se va a palpar, literalmente. Eso es lo que ellos dicen, piensan. Pero aquí Pablo le está hablando, el escritor le está hablando a un pueblo actual, ahora. No que en el futuro van a palpar un monte, no, que está hablando ahora, en el presente. Porque no os habéis hablando del pecado, hablando de pues, personas que se están apartando.
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O sea, es para decir la seriedad de lo que se va a hablar ahora. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está hablando de la Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, Jerusalén celestial. No está hablando de un templo hecho a manos allá en Palestina. Está hablando de algo celestial, algo espiritual, algo de arriba, no de abajo, algo de arriba, que actualmente aquí, mientras está hablando, pues está haciendo mención a las personas que se han acercado a este monte espiritual, que tienen que temer y tener más respeto, más espanto que en los días de Moisés tuvieron por ese monte que se podía tocar, que podían ver, que podían escuchar los truenos. Más espantoso, más serio, más importante que ese monte. Está hablando, un monte celestial. De esa seriedad está hablando, para que se conduzcan sus vidas en santidad y, bueno, con prudencia. Entonces, eso es lo que se refiere aquí en Zacarías 8, que cuando dice que Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad, y que Él reúne a su pueblo del norte, del sur, y Él los reúne, pues cuando los reunió, está desde un principio, estaba llamando a su pueblo, reuniéndoles a un Sión celestial, a Dios con su pueblo, como dice: los traeré y habitarán en medio, versículo 8, en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿Cuándo sucede esto? Pues hermanos, que yo sepa, esto sucede cuando Dios derramó su espíritu sobre toda carne y está llamando a sus escogidos que se arrepientan y que nazcan de nuevo, y para que Él sea su Dios y les dé su espíritu, ese espíritu de adopción que dice Abba Padre. Y entonces así será su pueblo y Él será su Dios. Y ahí se acercan pues a ese Sión, a ese Jerusalén celestial. Se han acercado en ese momento, no algo que van a palpar en un futuro. Está hablando de ahora. Continuando. Zacarías, no voy a leer todo Zacarías por si acaso, pero bastante vamos a leerlo. Así que tengan paciencia, hermanos. Zacarías 9:7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Bueno, ¿cuándo sucede esto, hermanos? ¿Cuándo es que Él quita la sangre de nuestra boca, las abominaciones de entre sus dientes? Pues que yo sepa, cuando se pagó el precio aquí, es cuando el único momento que yo sepa que Dios paga el precio por los pecados del mundo. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que cree, tiene acceso a esa herencia, a esa promesa, por todos. Y quedará también un remanente para nuestro Dios. Entonces, pues Él primero limpia por su sangre, quita la sangre de su boca, las abominaciones de sus dientes, y quedará desde aquí, desde que derrama su espíritu, queda un remanente hasta el fin. Y serán como capitanes en Judá y en Ecrón. Será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guardia, o sea, Dios con nosotros cuidándonos, para que ninguno vaya ni venga y no pasará. O sea, tienen que entender, hermanos, que todo lo que estoy leyendo, lo que tienen que comprender con ese velo de la dispensación, es que todo lo que estoy leyendo, ellos piensan que está pasando literalmente aquí, físicamente, naturalmente, literalmente acá. No pueden ver que esto todo está hablando de cosas espirituales cuando Dios hace el acto acá, cuando derramamos su Espíritu Santo, cuando nos perdona nuestros pecados, cuando nos llena su Espíritu Santo, nacemos de nuevo,
nueva criatura, tenemos un remanente. Él nos cuida, nos protege para no caer en tentación, para mantenernos firmes, para multiplicarnos en este rebaño, llamar a pecadores a arrepentirse. Eso es lo que está hablando. Y tenemos que acomodarlo a eso, a las buenas nuevas. Versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, ustedes ya saben. Entonces todo esto parece que está hablando, ¿no es cierto?, de un milenio, todo eso. Y ahí de la nada viene el verso que conocemos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Está hablando el Señor Jesús, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, ustedes saben que aquí es cuando vino el Señor Jesús, antes de ser crucificado, sobre un burro, sobre un asno, y se cumplió las escrituras, se cumplió esta profecía. Pero ¿qué sucede con los judíos? Pues ellos leen esto y están cegados. Igualmente los mileniales, los dispensacionalistas, están cegados porque leen esto y dicen: sí, yo creo eso, yo sé que fue el Señor Jesús, yo creo en Jesús, yo soy sabio, yo creo en Jesús, estoy bien. Pero ahí se quedan y vuelven a la ley, vuelven atrás a la sombra, porque cuando siguen leyendo, verso 10, y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y la gente dice: no, eso es el milenio. O sea, está hablando aquí que vino sobre un asno, y después está hablando que su reino va a ser de mar a mar, su señorío, y hablará paz a las naciones, y será de mar en mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y dicen: no, pero eso no ha pasado literalmente. Y una vez me acuerdo que una persona que estuvo con nosotros que citó esto, y hoy en día pues está espectacularmente en las raíces hebreas, imposible convencerlo, está bien metido. Me acuerdo, yo escuché cuando él dijo que ¿cómo es posible que el reino del Señor esté ahora? O sea, que Jesús sea el rey ahora, si estamos sufriendo y todo. Porque él lee esto y ve que dice que esto es desde el río hasta los fines de la tierra. No, esto está hablando de acá. Esto no está hablando de aquí, está hablando de acá. Aquí recién va a reinar. Y aquí está su trono. Y él está aquí reinando. Y esto está hablando de que hablará paz y su señoría será de mar a mar. Y no, esto no está hablando de acá. Esto está hablando de mucho después, acá. Entonces están cegados, no pueden ver. Y tú también, versículo 11, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Aquí está, restauraré prisioneros. ¿Prisioneros de qué? Cuando el Señor Jesús hablaba de ser prisioneros, ¿de qué hablaba? ¿De literalmente estar en cadenas y ser prisioneros? Cuando el Señor Jesús hablaba de ser cautivos, prisioneros, esclavos, de tener un padre que era el diablo, pues estaba hablando del pecado. Estaba hablando de ser esclavo del pecado. Ese es el contexto de ser libre. Cuando Dios habla de cautiverio, Él no está hablando de que pobrecitos que los tratan mal a los judíos aquí y allá y bueno, después van a venir y esto y lo otro. No, Él está hablando del pecado. Ese es el contexto que usó el Señor Jesús. El que practica el pecado es esclavo del pecado y el pecado se enseñorea de él y tiene un padre y su padre es el diablo. Ese es el contexto correcto si lo acomodamos a lo que dijo el Señor Jesús y leemos aquí que van a ser restaurados, leemos aquí que van a ser libres, leemos aquí que ya no van a ser prisioneros y tendrán esperanza y le va a restaurar el doble. Como dijo el Señor Jesús, el que deja tierra, padre, madre, el que deja hijos, el que deja todo, el que renuncia a todo y sigue a Jesús va a ser restaurada el doble. No solamente en la vida venidera, sino también en esta vida, por ser fiel con el Señor Jesús. De eso está hablando, queridos hermanos. Acomódense a lo que dijo el Señor Jesús y no los sus maestros dispensacionalistas que lo están llevando a una doctrina falsa, al judaísmo, a la sombra. Continuando, vamos al capítulo 12. Y aquí ya voy a leer prácticamente, voy a empezar a leerlo
Prácticamente todo tengo que leer acá, hermanos. Así que síganme, por favor. Y aquellos que están estudiando esto para hacer detracciones, también síganme con paciencia y con el corazón abierto. Capítulo 12. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. Señor que extiende los cielos y funde la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí tienen que entender, hermanos, de una vez por todas, que cuando el Señor está hablando de Jerusalén, ya en este punto de los profetas, a estas alturas de Zacarías y ya llegando al nuevo pacto, después de que la ciudad fue destruida y después el templo otra vez construido, tienen que entender que cuando el Señor habla de Jerusalén, hermanos, está hablando de Dios con su pueblo. Dios habitando y morando con su pueblo, en sus cuerpos, en sus corazones, en sus hogares, en sus familias, en sus vidas enteras. De eso está hablando. En aquel día, dice el Señor, versículo 4, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá contra brasero de fuego, entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y liberará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Tienen que entender el contexto de todo eso, y ya va a llegar ahí. Y en aquel día, versículo 9, y en aquel día, todo está hablando al mismo tiempo acá, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren en contra de Jerusalén. Acuérdense que está hablando de que Jerusalén es Dios con su pueblo, Dios con sus escogidos, donde sea que estén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. El único tiempo que Dios derramó su espíritu sobre su pueblo, sobre el mundo, sobre toda carne, para hacer que las personas busquen a Dios, para moverlos para orar, para moverlos para tener gracia, para moverlos, como dice acá, espíritu de gracia, de oración. Pues está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, que está en todos los profetas, básicamente ese día, de muchas maneras. Y mirarán a mí. Y entonces, ¿qué sucederá cuando ellos reciben el Espíritu Santo, queridos hermanos? Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo de Dios y Él nos da entendimiento de nuestros pecados, nos da esa convicción de que hemos estado apartados, hemos estado embarrándonos, entendemos el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, para limpiarnos, para perdonarnos. Cuando entendemos lo que significa ese sacrificio, pues nos lamentamos, lloramos y le agradecemos por su misericordia, que es eterna, es para siempre, es bendita, y estamos muy agradecidos, y ahí lloramos, como llora por un hijo unigénito, afligiéndonos por él, como quien se aflige por el primogénito. Eso es lo que significa. Verso 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrimón, el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí. Entonces tienen que entender, hermanos, aquí está hablando de que los que reciben el Espíritu Santo se lamentarán. ¿Por qué? Porque entenderán lo que pasó con el Señor Jesús. Estarán agradecidos
y lamentados también por lo que Dios tuvo que hacer por nosotros, y eso nos va a causar en nosotros una aflicción que va a producir un agradecimiento muy profundo, lágrimas de agradecimiento, agradeciendo a Dios y dedicando nuestras vidas como sacrificio para Él, para agradecerle, para estar con Él siempre agradecidos, voluntariamente sirviéndole. Pero estas personas, como nuevamente les estoy diciendo, ellos piensan que no tiene nada que ver con esto y todo está metido acá, aquí. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con estar agradecido, no tiene nada que ver, todo tiene que ver que eso está hablando del milenio, que van a llorar porque recién se van a dar cuenta, porque mira, lo están viendo, y se van a lamentar porque recién lo van a ver. O sea, eso está hablando de otra cosa. Cuando todos los pueblos lo vean, se lamentarán porque van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, los cielos se abren y se lamentarán, se van a esconder en las piedras. Eso está hablando de otra cosa, hermanos. Aquí está hablando cuando recibe el Espíritu Santo. Es algo positivo que está hablando aquí, no algo negativo cuando viene del fin del mundo. Negativo para ellos, o sea, negativo para los que no recibieron la verdad. Capítulo 13, vamos a avanzar. En aquel tiempo, aquí está hablando de lo mismo. Acuérdense que estamos llenando una rompecabezas. Lo que tienen que entender es que aquí, básicamente todo capítulo 12 está hablando de este periodo de tiempo. Acá. Entonces, capítulo 12, básicamente se puede decir que es aquí. ¿Ya? Capítulo 12. Capítulo 13, en aquel tiempo. Yo creo que es el mismo tiempo, ¿sí o no? Vamos a ver. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? ¿Eso está hablando del milenio o de qué está hablando? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra. Tiene que subrayar cuando dice tierra. O sea, ¿tierra qué tierra? Está hablando aquí de personas, tienen que entender el lenguaje aquí del Señor, o sea, que le está entregando, lo que está interpretando Zacarías, pero el lenguaje es muy importante. Subraya en tierra. ¿Qué significa? ¿Quién es tierra? ¿Qué es tierra? Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Aquí está hablando, para adelantar un poco, tierra son los cuerpos, son las personas, los templos. Quitará de nuestros corazones la inmundicia, los recuerdos, el deseo de pecar. Los nombres de las imágenes, los nombres de esa idolatría, y nunca más serán recordados, y también haré, o sea, su Espíritu Santo nos purifica y hace que nosotros no nos acordemos, no deseemos, no busquemos, ignoremos, y no vamos a compartir más esos pecados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia, y cuando aquí habla de profetas, pues está hablando de todo tiene que ver con adivinación, todo tiene que ver con cosas falsas. Y el espíritu de inmundicia, pues inmundicia, fornicación, lascivia, todas esas cosas. Entonces, hermanos, vamos a retroceder un poquito, porque estamos viendo en qué momento pasa eso. Aquí en el milenio, como piensan todos, yo creo que es acá, porque está hablando de lo mismo. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado. O sea, cuando en toda la línea de tiempo hay purificación de pecados. O sea, ¿ustedes creen que aquí hay purificación de pecados? En el fin hay purificación de pecados. Durante la tribulación hay purificación de pecados. En la ley de Moisés hay purificación de pecados. Bueno, había una clase de purificación. Pero aquí está hablando de acá. Después de que él murió en la cruz, todo aquel que cree tiene esa oportunidad para purificarse. ¿Por qué? Bueno, tenemos que ir al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. Vamos a Juan. Juan capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Ese manantial. Queremos ver qué es ese manantial que purifica. Capítulo 4, versículo 14. Dice, mas el que bebiere del agua, se está hablando con la mujer samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, esta fuente, ese manantial que uno bebe, que viene de Dios, lo que produce es que tú tengas, que salte para vida eterna, que sea algo que purifica para la vida eterna. Es una fuente de agua que purifica para vida eterna. ¿Por qué purifica? Porque ya no tienes sed.
¿No tienes sed de qué? Pues sed de inmundicia, sed de lo que estaba hablando aquí, de inmundicia, de pecar, de imágenes, de idolatría. Te purifica y jamás vas a tener más sed porque ya estás saciado. Dios viene de Dios. Otro testimonio, Juan capítulo 7, versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tiene sed, venga a mí y beba. Está hablando del manantial que purifica. Esto dijo, ¿de qué? Del Espíritu. Entonces, hermanos, no estamos acá cuando habla del manantial que purifica, que salva, que de parte de Dios para perdonar pecados. Está hablando de recibir su Espíritu Santo. Y eso pasó en el día de Pentecostés y también, bueno, después cuando alguien se convierte. Entonces, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. No está hablando del milenio porque aquí supuestamente no tienen que creer, no tienen que tener fe porque Jesús está reinando físicamente, todo el mundo lo ve. No tienes que tener fe, así dicen. Pero aquí dice que reciben los que creen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, cuando Dios habla de que vengan a beber de Él, que de Él corre ríos de agua viva, está hablando lo que habló los profetas. Aquí, otra vez, Zacarías capítulo 13, volviendo, versículo 1, dice: habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén. Habitantes de Jerusalén, ¿qué significa eso? Estamos diciendo, los que creen en Dios, los que son su pueblo, sus escogidos, de toda nación, o sea, de toda tribu, toda lengua, eso es lo que se refiere, pero Jerusalén es Dios con su pueblo. Un manantial abierto, ríos de agua viva. ¿Para qué? ¿Qué hace estos ríos? ¿Qué hace este manantial? Para purificación del pecado, hermano. Lo único que yo sé que purifica el pecado, pues es la sangre de Cristo. Pero aquí viene el Espíritu, o sea, viene por su Espíritu. Viene todo de Dios que purifica, que limpia, que quita de la mente esas cosas perversas, como dice aquí, espíritu inmundicia. Esas imágenes no serán más recordados. Hermanos, cuando yo nací de nuevo, Dios me quitó muchas cosas de mi mente y no me quise acordar más de ellos, y porque yo sé que Dios no se va a acordar más de ellos. Entonces Él lo quitó de mí porque yo decidí renunciar a eso. Eso es lo que pasa cuando uno recibe el Espíritu Santo, que produce santidad en uno. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, no te da ganas de hacer otras cosas que ser santo. Y si todavía te da otras ganas, pues tienes que trabajar en eso, tener liberación, arrepentirte, haz todo lo que tengas que hacer, pero no puedes seguir practicando el pecado, porque si no, pues realmente tienes el Espíritu Santo, no. Tú tienes que hacer esta pregunta. Ok, continuando, estábamos en el versículo 3, después de la quitará de la tierra de los profetas y el espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Es algo espiritual, es algo bien profundo. Sucederá en aquel tiempo. Todo está hablando aquí, hermanos. Todo está hablando por este transcurso de tiempo, cuando Dios viene, cuando viene su Espíritu Santo, todo esto. En aquel tiempo, durante todo este periodo de tiempo, donde Dios va a hacer algo trascendente, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿Quién es esta persona, hermanos? Me parece que es alguien humilde que dice: pues yo no soy de esos profetas, yo soy un simple labrador, soy humilde. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ese es el Señor Jesús, para que sepan. Acuérdense que él vino humilde sobre un asno, así vino nuestro rey, sobre un asno, sobre un pollino. Él vino de esa manera humilde. Igualmente acá está hablando de alguien humilde, que es labrador. O sea, sabemos que el Señor Jesús era un carpintero, pero en este caso lo está diciendo de esta manera para hacer énfasis en que él viene humildemente, no haciéndose el gran profeta, no haciéndose Dios. O sea, él vino como hijo de Dios, se humilló, se despojó de sí mismo en esa condición de hombre, semejante a hombre. Vino
Y aquí está mencionando que vino como labrador de tierra, no soy profeta, pero menciona las heridas en las manos de parte de sus amigos, o sea, de parte, pues, por causa de los judíos. Versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor. ¿Contra quién? Contra Jesús. Lo mismo, está hablando de la misma persona. Y contra el hombre, compañero mío, dice el Señor de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Todos sabemos cuando habla de esto, está hablando de cuando el Señor Jesús fue entregado, fue encarcelado y los demás discípulos se dispersaron y ahí se cumplió esta escritura. Todo está hablando del Señor Jesús aquí, hermanos, así que esto no tiene nada que ver con el milenio. Creo que todos estamos de acuerdo que tiene que ver con esto. Aquí podría decir que el capítulo 13 está hablando de esto y también está hablando de acá. Por eso, si ustedes están leyendo las profecías cronológicamente, hermanos, se van a confundir totalmente. Ok, continuamos porque esta parte es muy importante. Iré al pastor y serán dispersas las ovejas. Todos sabemos qué significa eso. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra. Acuérdense como les hablé. Cuando está hablando de tierra, ¿de qué se refiere? Está hablando de personas. Y en este caso, está hablando, cuando habla de personas en este capítulo, está hablando de sus hijos. Está hablando de su pueblo. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. 2/3 partes de su pueblo, sus escogidos, o los que le ha llamado. Y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Hermanos, ¿dónde se cumple esto? ¿Dónde se cumple esto? Pues yo tengo una respuesta. 1 Corintios capítulo 15 se cumple. 2 partes, o sea, 2 de 3 partes. 15, versículo 6. Cuando está hablando de cuando el Señor Jesús, después de que resucitó, se le apareció a sus discípulos. Después del versículo 6, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500, se puede decir, hay que poner el número 500. Después, y ahí dice, regresando a 13, a Zacarías 13, dice, acontecerá que en toda la tierra que el Señor, que a las 2/3 partes serán cortadas. ¿Cómo que 2/3 partes? Si son 500 personas que el Señor Jesús se le apareció, de esas 500 personas que son el remanente en ese momento, que ha visto y tiene el testimonio que lo vio vivo después de que se fue crucificado, esas no son cualquier personas, hermanos. Esas son personas que vieron con sus propios ojos. Y de ahí, pues, de ahí se esparce el evangelio que Jesús resucitó de los muertos. Porque lo vieron 500 personas. Pero aquí habla que 2 de esas partes se perdieron. ¿Dónde vemos eso? En Hechos. Hechos capítulo 1. Ahí lo dice. Capítulo 1, versículo 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Bueno, hermano, saca tu cuenta. 500 entre 3, ¿cuánto es? No es 120 exactamente, es como 160 por ahí, pero está cerca. Está cerca. O sea, de 500 personas, que era un más o menos, quedaron ¿cuántas personas? Esperando la promesa, porque él dijo, esperen en Jerusalén, no se vayan hasta recibir el Espíritu Santo, hasta recibir la promesa que ha de venir. ¿Y cuántos obedecieron de los 500? 120. Es un número más o menos, no es exacto, dice como 120. Entonces, como 500 y como 120, pues si vamos al profeta, Zacarías 13 dice que las 2/3 partes serán cortadas. Dios dijo desde antes que no todos esos 500 iban a quedar, solamente 120. Y que la 1/3 parte quedará en ella. Versículo 9, estamos en Zacarías otra vez, versículo 9, y meteré en el fuego la 1/3 parte. O sea, esta 1/3 parte, los 120 o por ahí, que quedaron de esos 500 que vieron al Señor Jesús vivo, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Esto, hermanos, cómo fueron probados por fuego, cómo fueron que los
ha fundido en un fuego. O sea, esto está hablando de acá, hermanos. El Pentecostés. Espero que entiendan eso. Yo no me estoy inventando acá. Así que sí, definitivamente el capítulo 3 está hablando mayormente cuando recibe el Espíritu Santo, y ahí es cuando el perdón de pecados, el manantial. También está hablando aquí, un poco hace mención del Señor Jesús, cuando viene el Señor Jesús, que le pregunta sobre sus heridas en sus manos, y él es hieren al pastor y las ovejas son dispersadas. Todo está hablando de acá, de este tiempo, queridos hermanos. No está hablando acá. Si tú crees que hemos leído esto, tú estás viendo el milenio, estás totalmente con la venda en tus ojos. Vamos a continuar, queridos hermanos, porque todavía hay más. Hay más, y todavía viene la parte más difícil, porque es un velo bien grueso, de verdad. Zacarías 14. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Acuérdate que significa Jerusalén, es el pueblo de Dios reunido, donde sea que habitan con Dios, o sea, con Dios entre ellos. Combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Apunten eso, la mitad de la ciudad, o sea, la mitad del pueblo irá en cautiverio, más el resto del pueblo será cortado de la ciudad, solamente quedará la mitad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, y al oriente, en el monte de los olivos, se partirá por el medio. Nuevamente está hablando en el medio. Entonces las personas piensan que aquí literalmente se va a abrir la tierra, y ese va a ser el lago de fuego donde van a seguir echando durante todo el milenio. Alguien se porta mal y lo van a echar ahí porque se abrió, y ahí es el lugar del lago de fuego. ¿Ves cómo se inventan cosas, hermanos? Aquí está hablando algo muy simple. Está hablando que de la mitad del pueblo será cortado. Se afirmarán sus pies en aquel, se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte, nuevamente, la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido por el Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, mismo día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y bueno, yo honestamente lo que pienso que está hablando acá es el día del Señor. El día del Señor es solamente un día, y es cuando Él viene, el Armagedón. Y al final de que Él destruye a los enemigos, Él salva a su pueblo, y viene, porque cuando habla de que Dios viene con los santos, o sea, ¿cómo es que viene con los santos? Pues viene con sus santos ángeles. Cuando dice la palabra de Dios que viene la señal de los hijos del hombre con sus ángeles, se abre el cielo, sus ángeles recogen los escogidos, y pues manda fuego, todos se queman, y ahí rescata a su pueblo. Es un rescate literal. Y al final de ese rescate, al final que todo se quema, pues como dice en el Apocalipsis, que corre un río, y de un lado al otro lado del trono, y las hojas del árbol de la vida será para sanidad de las naciones, será para que todo otra vez crezca y florezca otra vez. Entonces esto yo creo, en esta parte del capítulo 14, y lo que yo creo que está hablando acá, en esta parte, cuando viene el Señor con los santos ángeles, aquel día que habló también Joel, de que se oscurece la tierra, pero como Él viene también, pues Él viene con luz. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, o sea, ni clara ni oscura. Pues es un día que es conocido por el Señor. O sea, ¿qué significa es conocido por el Señor? Es conocido, es que un día, que es un solo día, que hablaron todos los profetas, un día que va, básicamente es el fin, que acaba todo. Es un día que negativo, yo diría, para los impíos, un día que deben temer todos los hombres, y bueno, porque viene el juicio. Y hasta el verso, ¿dónde estamos?
Estamos en el verso 8. Verso 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Entonces a Él se va a sujetar todo, y Dios será todo en todos. Y ahí se cumple. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón y sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey, y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Entonces aquí, hermanos, yo entendería si alguien puede hablar de un término espiritual aquí, que está hablando otra vez del Espíritu Santo, que van a estar, pues, cuando alguien ya recibe el Espíritu Santo, tienen las arras de la herencia eterna, ya ha tomado parte, ha participado en la primera resurrección, es como que ya no hay maldición. Pero aquí también pudiera ser que está hablando ya de la nueva tierra y el nuevo cielo, que básicamente, pues, sin hablar de esto, pues, si continuamos aquí, empieza la eternidad. Y en la eternidad sabemos que va a haber, todas las cosas van a ser nuevas, es una nueva tierra, un nuevo cielo. Pero hay un problema, los mileniales piensan que cada vez que habla de la tierra va a volver su llanura, ríos, cosas bellas, flores, frutas, ellos piensan que está hablando del milenio. Cuando, hermanos, el milenio supuestamente, o sea, de acuerdo a ellos, el milenio también se va a quemar. O sea, va a haber un fin, todo se quema, un lago de fuego. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Para qué va a haber flores bonitas y nuevos árboles y todo, tanto esfuerzo para que todo sea otra vez hermoso y bonito, para que se queme otra vez? O sea, el mundo va a ir empeorando, empeorando, empeorando hasta que se queme, y recién empieza a florecer todo después de que se quema. No es que va a empeorar, 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 después el milenio va a mejorar, 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 bien hermoso todo, y después otra vez se quema todo. O sea, nada que ver. Por todos lados está chueco esa doctrina. Entonces, ahí, versículo 14 también tiene que ver con la eternidad. Versículo 14. Tiene que ver con la eternidad. Hay mención de algo eterno, que no habrá más maldición. O sea, no va a haber más maldición. Y ahí se ve, habla de la tierra, y habla que pues vienen sus ángeles y todo eso. Así que sí, está hablando del fin. Todo esto está mencionando el fin. Aquí está la parte interesante, y quiero que presten atención, queridos hermanos. Esta es la parte interesante que cambia un poco. Y esta será la plaga. Aquí está empezando a hablar de los enemigos y con un castigo. Entonces aquí quiero que presten mucha atención. Esta será la plaga con que herirá al Señor. Y aquí yo creo que hay una pausa. O sea, cuando el versículo 11 al versículo 12 como que no está corriendo, ¿no? Porque habitará confiadamente su pueblo. No habrá más maldición. O sea, va a estar confiado. No hay más enemigos, no hay más maldición. Un nuevo cielo, una nueva tierra. Todo bonito, todo hermoso, todo verde, todo bello. Ya vino el Señor, ya nos salvó con sus santos ángeles. Y después, verso 12, habla de plaga a los enemigos. O sea, es como que, ahí, fíjate, yo pensaba que ya no había enemigos. Entonces, verso 12, y esta será la plaga con que herirá al Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Acuérdense, Jerusalén, Dios con su pueblo. Eso es lo que significa en este contexto, y básicamente los profetas en este tiempo. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día, o sea, en esto que está hablando, que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas. O sea, ¿por qué va a pelear Judá si ya se supone que entienden? Entonces hay que prestar atención aquí a lo que está pasando. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Y así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron
contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, querido pueblo de Dios, este verso que yo acabo de leer, subirán de año en año, es un famoso verso, famosísimo, para decir que va a haber naciones, y esas naciones que no han nacido de nuevo, que no han aceptado al Señor Jesús, no se han arrepentido, no tienen el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo, no han participado en esa primera resurrección, pero han entrado en el milenio, el supuesto milenio, pues ellos tienen que ir de año en año y hacer ciertas cosas para cumplir la ley. Y si ellos no lo hacen, mira lo que les va a pasar. 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren, los que no cumplen esta ley, los que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia, o sea, tendrán maldición. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Entonces, hermanos, aquí de esto se agarran. Todo esto tiene una explicación, pero tienen que entender primeramente cómo piensan ellos, que tienen que acomodar que hay otros pueblos que van a entrar, que nunca se arrepintieron, que nunca conocieron al Señor, que van a entrar en el milenio y ellos tienen que ser forzados a hacer ciertas leyes de cumplir fiestas, cumplir días, dar regalos. Y aquí un poco vamos a leer 20, dicen: aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad al Señor, y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Queridos hermanos, aquí está hablando claramente que van a sacrificar. O sea, ¿qué van a sacrificar? Van a sacrificar animales. Entonces tienen que tomar una decisión. O creemos lo que dijo el Señor Jesús, que con su sangre cumplió todos los requisitos por todos los pecados del mundo, o no creemos eso. Por esta razón, por lo que les estoy diciendo y por lo que les voy a decir, les voy a leer, bastantes versos les voy a leer ahora un momento, créanme. Pero por esta razón es que hay dispensaciones para ellos. Como no encaja, entonces después de la tribulación, aquí viene el Señor Jesús, Armagedón, y aquí empieza otra dispensación. Y aquí la salvación es por la ley, o la sombra. Y aquí la salvación es por creer en el Hijo. Y creer, pues, es amarlo, obedecerlo, arrepentirte, hacer lo que Él dijo, voluntariamente. Pero dicen que para acomodar lo que acabamos de leer, que van a venir otra vez a sacrificar y todo. Entonces, para cumplir o para acomodar, entonces partieron acá un tiempo para acomodar. Y aquí nuevamente, ley. Está viendo lo que ha pasado, lo que acaba de pasar. Ley, fe, ley. Sombra, gracia, sombra. Estamos avanzando y estamos retrocediendo. Por ningún lado esto tiene sentido, hermanos. Entonces, hermanos, ese periodo de tiempo de Zacarías que hemos leído, al final, los últimos versos del último capítulo, no está hablando de un milenio. No está hablando de volver a celebrar días y fiestas.
y sacrificar animales, o si no van a ser malditos. Eso no está hablando de ese periodo de tiempo. Eso está hablando de después de Cristo, está hablando después de recibir el Espíritu Santo, está hablando de este periodo de tiempo. Y se lo voy a demostrar, pero primero tenemos que entender que no va a haber más sacrificio de animales, hermanos. ¿Por qué? Porque está escrito. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús, lo que dice su palabra acerca del sacrificio. Y pregúntate honestamente, ¿el Señor Jesús literalmente dijo que vamos a volver a sacrificar animales? ¿Él lo dijo en algún momento? ¿O sus apóstoles, alguien dijo también que vamos a volver a la ley, vamos a volver a sacrificar animales, vamos a volver a la sombra? ¿Alguien dijo eso? La respuesta es no, nadie dijo eso. Solamente ustedes han malinterpretado a los profetas. Entonces, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que significa sacrificar hoy en día, hermanos. Ya no hay más sacrificio de animales. Entonces, cuando está hablando en Zacarías de traer sacrificio, de rendir homenaje, culto, honor, gloria, darle a Dios, está hablando de aquellos que de todas las naciones, de cualquier nación, de los gentiles, que rechaza a Dios, que rechaza a la única forma de ser salvo a través del Señor Jesús, pues ellos van a recibir maldición. Todo aquel que rechaza ya está condenado, o sea, recibe maldición desde ese punto, el que rechaza a Jesús. De eso está hablando, porque hoy en día no es un sacrificio, ni va a haber más sacrificio de animales. Es un sacrificio vivo, con nuestro cuerpo, con nuestro cántico, nuestra adoración. Vamos ahora a Hebreos. Hebreos, básicamente a las personas que se han judaizado, han vuelto a la ley porque ya quieren empezar, pues ya se quieren acostumbrar al milenio. Teniendo el velo, yo los comprendo por qué lo hicieron, pero tienen que leer Gálatas y Hebreos, y léanlo varias veces. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces ustedes no quisiste. Quita lo primero, o sea, quita esto para establecer lo último. Ah, no, pero ellos dicen: no, esto no es lo último. Vamos a volver otra vez acá. Pues no es lo último realmente, porque hay otra dispensación. O sea, esto es otra dimensión, es otra realidad, o sea, no tiene sentido. Aquí claramente dice para establecer lo último, no va a haber más cambios después de eso. Hebreos, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, nuevamente, un solo sacrificio para siempre. Todos ustedes me quieren dejar saber que la sangre de Cristo no basta. La sangre de Cristo no es suficiente, que va a tener que sacrificar más animalitos por ahí, más adelante. Dijo una sola vez para siempre, no hasta el milenio, leen algunos. No hasta que se acabe la tribulación, hasta que venga esto, hasta que pase lo otro. Hermanos, aquí dice para siempre, y para siempre, que yo sepa, significa para siempre, la eternidad. Así que léelo tal y cual, porque esto lo está hablando algo para niños. Está hablando en términos terrenales acá. Está hablando algo que no tienes que interpretarlo espiritual de una manera mística. Tienes que interpretarlo tal y cual lo lees. Para siempre. Él hizo sacrificio con su sangre para siempre. Seguimos. Hebreos 13, empezando el verso 13, dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es la porvenir? Pues algunos dicen la porvenir es la que está en Palestina. No, la porvenir es la celestial,
la que va a descender, o sea, es una gloriosa, una que no es hecha con manos de hombre. Buscamos la porvenir y tiene que ver también, claro, con nuestros cuerpos glorificados, nuestros cuerpos inmortales. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio ¿de qué? ¿De animales? No, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, cuando tú lees los profetas, que claramente está hablando de un tiempo del futuro, o sea, después del que el profeta escribió eso, está hablando, hermanos, no de volver a los animales a derramar sangre. Está hablando de simplemente lo que dice acá, fruto de labios que confiesan su nombre. Que si vienen de Egipto, de Grecia, de China, de donde sea, y vienen, tienen que venir a adorar. Y quien no adore, quien no acepte, quien no crea, quien rechace, la única forma de ser salvo, pues va a tener maldición, va a tener pestes, va a tener enfermedad, como dice, que le va a ir mal, porque ha rechazado a la única forma, la única entrada hacia Dios. Entonces, sacrificio es alabanza, fruto de labio, confesar su nombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a creer eso. No me voy a acomodar a una mala interpretación de una visión de un profeta. Yo sé lo que quiso decir el profeta. Y yo sé lo que es un sacrificio vivo hoy en día. Hoy en día es la alabanza de corazón. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Esos tales adoradores busca Dios. No uno que está empezando a acostumbrarse a guardar los días y las fiestas para prepararse para... No, esta gente créeme, que cuando ellos piensan que va a venir otra vez los animales para matarlos, ellos están deseando que eso llegue ya. Y yo no veo que el Señor Jesús ni sus apóstoles hablan de eso, para nada. Por último, queridos hermanos, vamos a Apocalipsis 21, versículo 22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, hermanos, ¿va a haber templo? No. No va a haber más templo. ¿Va a haber sacrificio? No, porque Él ya lo hizo una vez para siempre. Entonces, yo tengo una pregunta para los mileniales. Mi pregunta sería, honestamente, queridos hermanos, que cuando se acabe el milenio y lleguemos a la eternidad y ya no haya más fiestas solemnes, no haya más guardar el sábado, el Shabbat, no haya más necesidad de la ley de Moisés, no haya más necesidad de sacrificios, ¿vas a estar satisfecho con eso? ¿Vas a poder vivir toda la eternidad sabiendo que la ley de Moisés, la sombra, ya no se va a hacer? ¿Va a estar satisfecho con eso? Es lo que yo quiero saber. Así que es una pregunta que hago, pero honestamente lo que tienen que entender, queridos hermanos, es cuando Dios viene, está claramente escrito. Cuando Él viene como ladrón en la noche, los elementos van a arder y se van a fundir y se van a derretir todos los elementos de la tierra. Cuando Él viene como ladrón en la noche, se quema todo. Y que yo sepa, pues el mundo antiguo fue destruido por agua. Pero este mundo actual que estamos no está reservado para un reino milenial y que otra vez florezcan nuevas flores, nuevas plantas. No. Este mundo está reservado para el fuego, dice la palabra de Dios. Cuando Dios viene con fuego. Y todo se va a quemar, incluyendo todo lo que está en la tierra, incluyendo la tierra de Palestina, el Estado de Israel allá. Todo se va a quemar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a acomodar a la verdad, a lo que dijo el Señor Jesús, a lo que dijo los apóstoles, o van a seguir con una fantasía del milenio? Toma tu decisión de una vez y date cuenta que lo que está produciendo esto es que la gente vuelva a la sombra, vuelva a judaizarse, vuelva a las leyes, vuelva a lo que mata.
no son libres realmente y está causando muchísimo daño y tiene que despertar una vez. Bendiciones.